Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro con ACADE, que esta tarde celebramos de mano de una de nuestras empresas patrocinadoras, colaboradores, Sofosol, y como bien decía la invitación, nos van a, pues para tratar novedades, las últimas novedades en materia de registro de la jornada y también adelantar algunas previsiones de aquello que se está preparando desde las instituciones del Estado. Para ello hoy contamos con José Ramón Urtubi. Él es secretario general del Consejo Español para el Registro de la Jornada, a quien agradezco mucho su presencia esta tarde con nosotros. Muchas gracias y bienvenido, José Ramón. Y también, gracias, Beatriz. Y también vamos a recordaros las diferencias y las ventajas de las plataformas que desde ACADE, sabéis, tenéis a vuestra disposición. Ya arrancamos con este proyecto hace ya mucho tiempo, fuimos pioneros, ¿verdad, Eduardo? Y bueno, pues está aquí con nosotros Eduardo Uzquiano, él es responsable para ACADE de Sofosol, además es responsable del área de enseñanza y muy brevemente luego nos recordará un poco esas principales diferencias entre las plataformas ACADE Tempo y EduTempo y las ventajas, ¿no? Y nada, bueno, pues lo que decía, bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Sí que haremos, bueno, primero vamos a escuchar a nuestros invitados, como ya sabéis que hacemos siempre, y luego vamos a poder charlar con ellos a través del chat, si os parece, que encontráis en la parte inferior de, como sabéis, en la parte inferior de la pantalla, para luego, una vez que ellos abran el turno de preguntas, pues charlemos con ellos. Sabéis, no obstante, que también podéis localizar a Eduardo. Creo que va a dejar también sus datos en el chat esta tarde y si no, pues podéis llamarnos al equipo en ACADE que muy gustosamente os pondremos en contacto con ellos. Sabéis, la sesión se está grabando, por tanto podréis acceder al contenido también a través de la página web de ACADE en el canal de ACADE TV. Ya sabéis que muy fácilmente en la página web de ACADE accedéis a YouTube y ahí están todos los contenidos que tenemos para vosotros. Así que creo que será José Ramón, ¿no? Creo que es José Ramón quien va a hablar primero. Así que nada, pues te escuchamos, José Ramón. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a ACADE, que esta es ya la segunda ocasión en que nos invitan a compartir con sus asociados este mundo tan especial que es el registro de jornada. Como el objeto de la reunión son novedades sobre el registro de jornada, primero quiero aclarar unas cuestiones previas que, aunque no son novedades realmente para el común de los mortales, aparecen como cuestiones nuevas. Primero, recordar que el registro de jornada se basa en una directiva del año 2003 de la Unión Europea que regula la salud laboral y es el fondo que persigue. Luego, obviamente, el famoso Real Decreto 8/2019, que se empezó a entrar en vigor el 14 de mayo del 2019, con lo cual pues acabamos de cumplir 2 años. Y cabe decir que, desde luego, la aplicación no ha sido ni fácil, ni adecuada, ni realmente nos hemos dedicado a perseguir el fin. También destacar una cuestión muy importante desde nuestro punto de vista: el registro de jornada no es un fin en sí mismo, es un mero instrumento. O sea, es un registro que sirve para aprobar ante cualquier circunstancia, ante las autoridades, tanto de magistratura como de autoridades laborales, pues cuando se ha producido el inicio y el final de la jornada y otras posibles circunstancias que se produzcan a lo largo de la misma. También hay que tener en cuenta, muy importante, porque es lo que permite, la piedra angular que nos permite entender muchas cosas del registro de jornada, que los que no son expertos en derecho laboral muchas veces no entienden, no terminan de entender. El derecho laboral, no solamente a nivel español, sino a nivel europeo, parte de la desigualdad de las partes en la relación laboral. Es decir, considera que el trabajador y el empresario no están en las mismas condiciones, hay una preeminencia por parte del empresario, lo cual afecta a la validez del consentimiento del trabajador. Y eso implica que en muchos casos el consentimiento, hay determinadas cuestiones que no dependen de la voluntad del trabajador para poder ser aplicables, y en consecuencia son irrenunciables para el trabajador aunque quiera. Esto muchas veces no se entiende y es un tema que justifica muchas cosas o permite entender muchas cosas. Bueno, ahora que estamos tras estos 2 años, ¿con qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado primero
que hay dos fuentes del derecho en el registro de jornada. Una es el Real Decreto 8, que en definitiva son 22 líneas que no dicen casi nada, y que delega la mayor parte de las responsabilidades en los convenios colectivos. Sin embargo, debemos considerar que los convenios colectivos, aunque estén pactados y estén reconocidos por la Administración laboral, no significa que sean siempre conforme a derecho. Entonces, las principales novedades después de estos 2 años de experiencia es que se está viendo por parte de las autoridades la necesidad de reglamentar, de desarrollar a través de un reglamento toda la normativa del registro de jornada que recoja, entre otras cosas, las múltiples jurisprudencias que se ha venido produciendo a lo largo de estos 2 años y que incluso no solamente a nivel español, sino incluso a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y volvemos, y esta es también una de las ideas que parece que tener las autoridades laborales, es que cuando les pase un poco esta fiebre de la reforma laboral, se van a poner están preparando una ley, digamos, de lo que es el nudo gordiano de todo este tema del registro de jornada y de la jornada laboral, que es el tiempo efectivo de trabajo, porque ahí es donde entran muchas discusiones. Deciros una cosa, el registro de jornada no afecta al tiempo efectivo de trabajo. Es una base para saber si se han cumplido a efectos de tiempo efectivo de trabajo lo que dice la normativa, pero no depende de él, simplemente tiene un efecto probatorio. Esto debe quedar de una forma muy evidente. También otra de las cuestiones de los que se está planteando dentro de este futuro de regulación, aparte de la libertad dentro de unos límites que tienen los convenios colectivos para regular determinados aspectos de lo que es la jornada laboral y el tiempo efectivo de trabajo, obviamente nunca pueden ir contra la ley, la eliminación del papel. Es obvio que aunque el papel como soporte de registro de jornada no es ilegal, sin embargo, el contenido del mismo no reúne los requisitos probatorios. Es una cuestión muy sencilla. Nadie puede explicar o puede evidenciar que un papel firmado en un momento determinado se ha firmado efectivamente cuando dice, y no se ha firmado o 1 hora antes o 1 hora después o 3 días después. Por lo tanto, el papel carece de muchos de los requisitos que tiene que tener el registro de jornada. En las mismas circunstancias estaríamos con otros tipos de instrumentos como las hojas Excel, que tampoco cumplen estos requisitos mínimos de veracidad, fiabilidad, trazabilidad, etcétera, etcétera. Otra de las cuestiones muy importantes que se va a concretar es la efectividad del registro de jornada con independencia del lugar donde se trabaja, incluso del lugar donde se inicia y finaliza la jornada laboral. Es decir, en los colegios, normalmente en los centros escolares, esto normalmente no está así. Hay un caso muy claro, es decir, las famosas semanas blancas, donde evidentemente la jornada laboral no se inicia ni finaliza en el centro de trabajo. Esto va en concatenación no solamente con el teletrabajo o trabajo a distancia, sino también con una reforma trascendental que se está produciendo en el derecho laboral en todo el mundo. Es que el derecho laboral hasta ahora estaba basado exclusivamente en el centro de trabajo, o sea, no se pensaba que un trabajador podía no tener un centro de trabajo, y cada vez más, ya no solamente con el teletrabajo, trabajo a distancia, sino pues los comerciales que no tienen un centro de trabajo, por ejemplo, los mantenedores de ascensores que a lo mejor su empresa viven en una provincia donde su empresa no tiene realmente un lugar físico donde trabajar, sino que se van desplazando de una instalación a otra, y múltiples casos como este. Y no solamente estos, ¿no? Otro de los temas que se va a regular también es el tema de automatización. Obviamente, la automatización, es decir, que un sistema fiche por el trabajador no cumple con los requisitos, porque evidentemente no se garantiza que realmente sea cierto ese momento del fichaje. Y finalmente, respecto a la conservación durante los 4 años del registro de jornada,
sabéis que el registro hay que conservarlo durante 4 años. Otro de los temas con los que se están encontrando las autoridades y mucha gente es que, sobre todo en las grandes empresas, los ficheros se manipulan. ¿Por qué? Porque evidentemente las grandes empresas tienen una capacidad tecnológica como para andar trasteando y actualizando y modificando determinadas circunstancias. ¿Esto qué significa? Pues que se está planteando la figura de un tercero garante o una especie de notario. Todavía no está definido si es una entidad pública o si es un registro público, o puede ser, de acuerdo un poco con la nueva normativa europea, un sistema de colaboración público-privado, que sea el responsable ante la Administración de garantizar que los datos que figuran en el registro de jornada son fieles, son exactos y no se han manipulado desde el momento inicial. Esto también, otra de las cosas que también se está planteando, es regular aquellos casos en que por omisión se ha omitido el registro de jornada. Normalmente suele ser por culpa del trabajador, que el trabajador se le ha olvidado o por olvido o simplemente porque estaba haciendo otro tipo de cuestiones en ese momento y se le ha olvidado fichar. Y entonces cuando se da cuenta resulta que no ha fichado, por ejemplo, la salida. ¿Qué pasa? Pues que obviamente la empresa tiene que tener un poder de intervención para decir, señores, oiga, usted, fulanito de tal, usted ayer se le olvidó fichar, entonces hay que establecer un sistema que objetivo y fiable permita que la empresa fiche con esto, pero evidentemente dejando una huella de por qué se ha producido esta situación. También se está reforzando la idea de reforzar lo que son la ampliación de los supuestos excepcionales en los que la Administración de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo puede ceder o comunicar terceros datos, informes y antecedentes en referencia al registro de jornada. El registro de jornada, como decíamos al principio, es una prueba, pero también es un instrumento para la gestión de los recursos humanos de las empresas. Es decir, no es como prueba, es un instrumento que no se define, simplemente fija un dato. Es un instrumento, por lo tanto, neutral, pero sí que de él los responsables de recursos humanos, el gestor de la empresa, puede tener una información bastante interesante que le permite y favorece la gestión de los mismos. Otras cuestiones que hay que considerar también dentro de toda esta problemática del registro de jornada es que la protección de datos tiene una enorme influencia en todo lo que es la política del registro de jornada, cómo se implanta, cómo se desarrolla, cómo se utilizan los datos. Recientemente la Agencia Española de Protección de Datos por fin ha editado una guía muy interesante que se llama La protección de datos en las relaciones laborales, que establece, bueno, es un documento bastante amplio, son 130 y tantas páginas donde se regulan múltiples cuestiones respecto a lo que es la protección de datos en el ámbito laboral, entre otras en el registro de jornada. Otro de los temas importantes que se deriva, digamos, de esta segunda fase o inicio de maduración del registro de jornada es que estamos volviendo a los orígenes, es decir, a esa directiva del año 2003 que hablaba de salud laboral y que lo que empieza a preocupar es lo que se llaman los riesgos psicosociales. De hecho, la Inspección de Trabajo acaba de establecer un nuevo criterio técnico, que es el que utilizan los inspectores a la hora de realizar su labor, estableciendo que dentro de las políticas de protección de riesgos laborales hay que establecer toda una vigilancia de lo que son los riesgos psicosociales. Por riesgos psicosociales se entiende el exceso de horas de trabajo o bien la falta de descanso. La sentencia, la directiva del año 2003 dice blanco sobre negro que en Europa no se pueden trabajar en promedio más de 48 horas semanales, incluyendo las horas extraordinarias, quedando expresamente incluido en este límite las horas extraordinarias, límite a cuya aplicación
No cabe en ningún caso establecer excepciones, ni siquiera en el que se ha puesto de que el trabajador afectado de su consentimiento. Esto no lo digo yo, no lo dice la legislación española, esto lo dice el artículo 6, letra B de la Directiva 2003 y está recogida por las distintas sentencias. También dentro de este aspecto hay que ver, hay que tratar el tema de la desconexión digital. Hay una reciente sentencia, como os decía antes, hay muchísima jurisprudencia que dice, y esto es importante, que a efectos de jornada laboral y de tiempo de trabajo efectivo se deben considerar las llamadas de teléfono y los correos enviados o recibidos fuera de lo que son las horas habituales, lo que se llama desconexión digital. Esto ya en los tribunales lo consideran como tiempo de trabajo y es una cosa que en consecuencia hay que tener en cuenta. Volvemos a lo mismo, al origen. El origen es que hay que tener un tiempo de descanso mínimo, que hay que tener tanto diario como semanal, como anual. Y eso hay que respetarlo. Y hay que respetarlo aunque el trabajador disponga de lo contrario. No es los poderes públicos no permiten, por salud laboral, que esto se produzca. Sabemos que la realidad es totalmente diferente, pero también la realidad tiene sus consecuencias. Hace poco veíamos la muerte de un trabajador de un camión de basuras en Mallorca, y la inspección laboral descubre que después del accidente, conduciendo su camión, llevaba 17 horas trabajando. Estas son las consecuencias que entran perfectamente dentro de lo que establece un planteamiento contrario a la Directiva 2003. Leíamos también que una muy importante empresa de auditoría española, del orden de 5.000 jóvenes trabajadores, decían que ellos trabajaban 54 horas a la semana. Tenemos que deciros que esa empresa tiene registro de jornada. Lo que pasa es que el registro de jornada no basta con llevarlo. El registro de jornada es neutro, como os decía antes, y si en un momento dado, ante este anuncio, la Inspección de Trabajo comprueba esto, pues la empresa se puede ver en una situación muy complicada. Finalmente, como os decía, también estamos en la regulación, está en la regulación de que es el tiempo de trabajo efectivo. Esto también lo hemos planteado antes, en el caso de los colegios afecta a unas cuestiones muy claras. ¿Qué pasa el profesor que se queda a vigilar las comidas? ¿Qué pasa el profesor que vigila el autobús? ¿Qué pasa el profesor que va en un viaje escolar durante una semana? ¿Cuánto tiempo dura el tiempo de trabajo efectivo? Las sentencias de Estrasburgo están señalando que lo que caracteriza el tiempo de trabajo efectivo y por lo tanto se va a ver reflejado en la jornada es cuando el trabajador está a disposición de la empresa, no cuando el trabajador está exactamente trabajando, produciendo, sino cuando el trabajador está a disposición de la empresa y tiene unos límites concretos. En concreto señala las limitaciones impuestas a dicho trabajador durante este periodo son de tal naturaleza que afectan objetiva y de manera considerable a su capacidad para administrar libremente en los mismos periodos el tiempo durante el cual no se requieren sus servicios profesionales y para dedicarlo a sus propios intereses. Esto es un tema que habrá que tener en cuenta en el futuro. Los convenios, por ejemplo, el convenio que os rige a vosotros, de alguna forma lo he intentado regular, lo que pasa es que a lo mejor la interpretación que se le da en el convenio pues puede dejar de ser correcta. Finalmente, decir que, como lo más importante de todo, el registro de jornada es un instrumento probatorio que tiende a defender al empresario que lo hace bien, porque así, como os decíamos, por esa desigualdad que existe en la relación laboral entre ambas partes, la magistratura de trabajo aplica en derecho lo que se llama el indubio pro operario, y en caso de duda, en caso de que el registro de trabajo no exista, o en caso de que el registro de trabajo
no se lleve adecuadamente, la magistratura de trabajo se va a ver en la obligación de dar la razón en caso de duda al trabajador, y eso puede conllevar para la empresa importantes inconvenientes. Y no me refiero única y exclusivamente a las sanciones, que como sabéis hasta hace poco eran de 600 y pico euros a 6.000 y pico euros. Deciros que en estos 2 años de registro de jornada la sanción media solo se han levantado 6.000 actas respecto al registro de jornada, y las sanciones medias han sido de 1.700 y pico, lo cual no es relevante, sino que el problema es las consecuencias que se derivan de este mal registro. Es decir, que el trabajador, y tiene 4 años, y más los tiempos procesales siguientes, para reclamar que ha estado haciendo unas horas extraordinarias, que el empresario, si no tiene un registro de jornada como es debido, a lo mejor le resulta difícil de probar que no las ha hecho, y eso va a tener que pagar las horas extraordinarias, más los recargos, más las multas, más las sanciones, más todo ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, en definitiva, creo que la conclusión, aunque esperemos que en poco tiempo las normas eviten que tengamos que que se tenga que ir a juicio para resolver estos temas, y que las normas estén más claras para que los empresarios tengan una mayor seguridad jurídica en la aplicación de cuestiones que en definitiva tienen una mayor voluntad de lo que muchas veces se les establece, sino que únicamente lo que necesitan es tener instrumentos claros y meridianos de cómo deben de actuar. Y sin más, agradeciendo una vez más a CADE la ocasión que nos ha dado de volver a explicar un poco toda esta problemática del registro de jornada, y esperando posteriormente vuestras preguntas, pues por favor, Eduardo, te cedo la palabra. Muchas gracias, José Ramón. Bueno, yo voy a intentar ser también bastante breve en la presentación, porque luego pues quien tenga preguntas o quien contacte a través de ACADE o a través de los medios. Lo primero, decir que las plataformas que tenemos preparadas desde Sofosol, desde el acuerdo que tenemos desde hace ya 3 años para ACADE y para los asociados, tanto ACADEtempo como EduTempo específicas, tienen una página web también preparada para contactar y ver un poquito y visualizar. La verdad es que en las páginas web no viene demasiada información, porque este tema pues hay que hacerlo muy ad hoc, lo que es la configuración para cada uno de los centros de enseñanza con los que trabajamos. Realmente voy a intentar compartir pantalla directamente yo, con la página. Vamos a ver, compartimos y ya directamente estamos en una pantalla de visual presencia. A ver cómo consigo, correcto. Vale, y vamos a pasar a una pantalla de EduTempo. Vamos a entrar con una clave, y ahora nos sirve esto para explicar un poquito lo más básico que necesitamos saber ahora mismo. Como veis, es sencillo, todos en un entorno web con una clave, y accedemos directamente a una pantalla. Bueno, lo primero, deciros que tenemos preparadas para ACADE, que como bien ha dicho Beatriz, se adelantó a los tiempos, y tanto en el mundo de la enseñanza como en otros sectores pues nos adelantamos bastante, y tenemos preparados pues dos productos, 2 servicios, que son ACADEtempo y EduTempo. Son 2 plataformas que se basan en lo mismo. La única gran diferencia que tienen es que ACADEtempo está pensada únicamente pues para fichar, marcar pequeñas incidencias y gestionar esos fichajes y poco más. Es un producto muy sencillo, muy básico, con un precio rompedor, y que lo que se trata es básicamente de que ACADE pues pueda dar este servicio, que es para lo que se inició, a sobre todo pues escuelas infantiles o pequeños centros de enseñanza, pequeñas academias o otros sectores. Evidentemente, cuando uno tiene un centro de enseñanza más grande, un colegio, pues el producto ACADEtempo ya no tiene cabida, porque tenemos que hacer, como vamos a hablar ahora brevemente, pues una serie de tareas que no caben en este producto, que básicamente sería lo que estaba explicando José Ramón: fichar la entrada,
fichar la salida. Si tenemos un horario partido de mañana y de tarde, pues fichamos por la mañana, entramos y salimos, y con eso tendremos el tiempo efectivo que hemos trabajado, porque realmente coincidirá con el tiempo del fichaje, ¿vale? Otra cosa es que cumpla con el tiempo teórico, las horas teóricas trabajadas, que sería la resta que habría que hacer, ¿vale? El servicio EduTempo, bueno, pues esta no es la pantalla completa, es simplemente una muestra para que veáis. Sí cumple con todos los requerimientos que necesitamos para centros de enseñanza pequeños, grandes, o tenemos empresas que tienen 8 o 10 centros de enseñanza, universidades, centros con multiacademias de idiomas. La verdad es que hay muchos asociados que ya están trabajando con nosotros desde hace años, y bueno, como os repito, aquí aparecerían en lo que es esta pantalla pues tantas pastillas que llamamos nosotros, de introducción de cada segmento, como lo que cada una de las empresas va necesitando. Como veis aquí, cuando paso por encima, directamente si le diéramos saldrían los empleados presentes, las alertas, las incidencias, las vacaciones. Es decir, esto es una gran base de datos que con los fichajes que incorporamos podemos gestionar ya nuestra empresa, nuestro centro de enseñanza, nuestro colegio, nuestra universidad perfectamente. ¿Cómo se alimenta EduTempo? Bueno, pues se alimenta lógicamente, por un lado, de la información previa que le vamos a tener que cargar, que nosotros desde Sofosol tenemos un sistema preparado para los asociados de ACADE de cómo cargar esta información para que no sea el propio centro de enseñanza que tenga que perder ese tiempo. Cargamos los datos de los empleados, cargamos los datos del calendario de dónde está ubicado el centro de enseñanza, con sus festivos nacionales, lógicamente, regionales de la comunidad autónoma y de la ciudad en concreto, pueblo, donde estén ubicados. Por otro lado, cargaríamos también lo que son los planes de trabajo, los planes horarios de los empleados. ¿Cuántos planes horarios y de trabajo podemos cargar? Pues todos los que queramos cargar. Es cuestión de que el centro de enseñanza los tenga muy claros para que nosotros los carguemos, y una vez que los tengamos definidos, asignemos a cada empleado el plan de trabajo que cada uno de ellos tiene, ¿vale? Los podemos precargar todos de primera mano, es decir, desde el principio, y luego se pueden modificar todos ellos, o simplemente unos o otros, o los empleados nuevos que vayan entrando. Por supuesto, un plan de trabajo de un PAS pues será muy sencillo de aplicar y de presentar, y un plan de trabajo de un docente pues no será lo mismo de un docente de infantil que de un docente de primaria, secundaria, etcétera. Naturalmente lo preparamos ad hoc, asesoramos ad hoc para cada uno de ellos. La ventaja de este tipo de plataforma son varias. La primera es que siempre está totalmente al día, ¿vale? Es decir, que si hay un cambio normativo, nosotros directamente prepararemos todo para que el cambio normativo se pueda aplicar desde la propia plataforma. Esto nos implica que incluso os avisamos de cuando hay un cambio normativo y cuando podemos hacer algo determinado que tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Un informe determinado, o si, por ejemplo, el informe que hay que entregar en caso de una inspección que nosotros tenemos predefinido cambiase o tuviese una exigencia determinada nueva porque cambiase el reglamento o cambiase la normativa, nosotros prepararíamos o modificaríamos el informe que tenéis que presentar para que de forma automatizada, sin hacer nada, tuvierais el informe que tenéis que presentar, ¿vale? Otra de los planteamientos importantes es que con todo este tipo de trabajos, aunque el primer mes o el primer momento podemos tener una carga de trabajo de empezar con el sistema y lógicamente yo siempre lo digo, en el primer momento siempre tenemos que hacerlo, a futuro lo que nos permite es hacer cambios muy rápidamente y tener administrado todo de una forma muy automatizada, automatizar los procesos y por lo tanto disminuir la carga de trabajo de nuestro personal administrativo, ¿vale? Otra de las grandes ventajas que tenemos es que bueno, ya vamos a tener un registro y una huella de todo lo que está pasando en la empresa. Este quizá ha sido algo
que no se ha entendido bien al principio, porque nos encontramos de golpe y nos chocamos contra una ley, una norma y una obligación. Y cuando nos encontramos contra una obligación, pues lógicamente nos asustamos o nos enfadamos porque nos están obligando a algo. Realmente yo os puedo decir que llevamos años trabajando con centros de enseñanza, incluso evidentemente trabajamos con centros de enseñanza antes de la obligación de la ley, y os puedo decir que están encantados no de tener que cumplir con la norma, ni de que les hayan tenido que hacer una inspección, sino sobre todo de saber qué pasó en el año 2019 o qué pasaba en esto, y les permite sacar estadísticas de los cumplimientos de las horas, de cuántas son las horas lectivas, de cuántas son las horas complementarias, etcétera. Es decir, podemos sacar un montón de estadísticas una vez que tenemos la huella de los datos ya grabados. Si los tenemos en un papel, pues evidentemente será por cumplir una norma y poco más, porque no nos va a servir. Naturalmente, como os decía, las plataformas están preparadas para ser adaptables porque se configuran y parametrizan a medida de cada centro. Es verdad que hay muchos que son similares, pero hay características diferentes entre unos y otros. Nosotros nos encargamos de hacer que estas características o estas decisiones que cada uno toma en su centro, dependiendo del tipo de horarios, etcétera, o cómo quiere cumplir, o cómo tiene los horarios de los trabajadores, porque no es lo mismo un colegio que está en el centro de Barcelona que un colegio que está a 25 kilómetros de Valencia. Pues no tiene nada que ver uno con otro, porque los profesores seguramente se queden todos a comer, no se desplacen, no salga ninguno, los horarios por lo tanto se configuran de una manera más homogénea y más homologada, ¿vale? Bueno, pues todo este tipo de casuísticas las tenemos en cuenta para preparar un poquito a medida cómo funcionaría el UTempo a cada uno de ellos, ¿vale? ¿Todo esto con qué vamos a conseguir? Pues al final vamos a conseguir tener un reflejo real de las horas y de qué es lo que pasa en nuestro centro. Al final, como decía José Ramón, tenemos las horas teóricas de trabajo, y luego tendremos las horas efectivas, y luego incluso tendremos las horas de presencia en un centro, porque hay, lógicamente, pues muchos profesores o empleados que pueden estar 10 horas en el centro porque van por la mañana, su hijo trabaja en el centro, pero eso no quiere decir que estén trabajando. Ellos están trabajando las horas que su horario les permite trabajar, y las horas que le ha comunicado la empresa que tiene que trabajar. Las otras que estén presentes no serán tenidas en cuenta, salvo que tenga una nota, un aviso, por el cual le diga que de 8 a 9, antes de su horario, tiene que hacer una actividad determinada, como el que vigila en el recreo, como el que vigila el comedor, o como el que acompaña, etcétera, ¿vale? Que ya tenemos que hacer otras tramitaciones de ese tipo de tareas y cómo quedan evaluadas y valoradas, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener unos cómputos semanales, unos cómputos mensuales, unos cómputos anuales. Vamos a llevar una bolsa de acumulación de las horas realizadas. Y os lo digo porque la experiencia al final es la madre de la ciencia. Raro es que tengamos muchos, yo diría ningún centro, que en la realización de horas cumpla con el convenio total, ¿eh? Al final, sumando horas complementarias, lo que queramos, y horas realizadas fichadas, no se está llegando al convenio. Por lo tanto, es muy bueno para el empresario y para el colegio y para el centro tener la suma. Vamos a ver realmente cuántas son las horas que estamos realizando de trabajo, y las vamos a contabilizar de una manera fehaciente, veraz y real, ¿vale? No por cumplir una norma y no de otra manera. Por lo tanto, bueno, por una norma que nos obliga, vamos a conseguir sacar beneficios para saber cómo funcionan nuestros centros, cómo vamos con los... Al final, estas estadísticas van a ir al Ministerio de Trabajo y van a ir a los convenios, y vamos a ver bastantes cosas, sin entrar y profundizar más, que seguro que más de uno está pensando, porque yo habitualmente todos los días hablo con 2, 3, 4 o 5 centros de enseñanza de toda tipología. Como os decía, nosotros configuramos absolutamente todo. No es una manía que tengamos, es que lo que nos gusta es hacerlo nosotros, prepararlo, y que cada uno de los centros luego, cuando entre a hacer la formación para los administradores del sistema, lo vean ya con sus propios empleados y puedan hacer sus primeras pruebas, etcétera. Como decíamos, cargamos horarios, calendarios, planes. El tema de los horarios es algo muy específico. Os cuento un caso, pues
trabajamos con una plataforma a gran escala en España, que es la plataforma Educamos de SM, y nosotros los horarios que tiene Educamos para todos los profesores de sus 1.600 colegios, de los cuales con ellos trabajamos, no sé si con 400 o una cosa así, todos los horarios de los profesores los podemos cargar directamente en el sistema, con lo cual ya tenemos planes de trabajo, horarios, y directamente solo tienen que fichar los profesores. Tenemos todo en el sistema cargado. Naturalmente tenemos unas plantillas para la carga de horarios, que a veces es necesaria y a veces no. En esto os asesoramos y también según vuestras necesidades. Al principio solemos empezar fichando de una manera más genérica, como decía antes José Ramón, y luego poquito a poco vosotros mismos en los centros vais viendo cómo avanzar y si es necesario ir delimitando más el sistema de fichajes, de horarios, etcétera. Pero al principio con entrada y salida, ir gestionando un poquito el horario que tiene cada uno de manera genérica, cargamos su sistema de horario contra sus fichajes y con esto vamos a tener perfectamente delimitado absolutamente todo. Como os decía, tenemos integraciones preparadas, pues yo que sé, esta mañana estábamos hablando con un centro y tenía pues A3 NOM, ¿vale? O A3 equipo, algún sistema de nóminas. Bueno, pues estos temas también los podemos tratar para poder integrar fácilmente las altas, las bajas de los empleados, etcétera, y hacer que la rutina de trabajo sea más sencilla. Naturalmente nuestra tarea con ACADE va más allá del hecho de haber hecho unas plataformas y ponerlas a disposición. Nuestra tarea también es asesorar y tenemos varias personas en la empresa. Lo que hacemos es tener reuniones, asesorar en cómo creemos y cómo sabemos ya que debe hacerse el fichaje, cómo deberíais hacerlo. Nosotros estamos asociados al Consejo Español para el Registro de Jornada, que José Ramón es el secretario general, y bueno, gracias a ellos estamos muy involucrados con qué es lo que está pasando y tratamos de transmitir a todos los centros de enseñanza muy específicamente cómo aplicar la norma de una manera. ¿Que hay alguna duda? Pues nosotros tenemos dentro de la empresa personas para asesoraros, incluso cuando tenéis reuniones para la negociación, si tenéis representantes sindicales, pues os asesoramos o incluso acudimos a la reunión con los representantes para, de una manera muy somera, intentando ser muy estrictos en cómo comunicamos las cosas, poder ayudaros. Por último, deciros que el sistema de fichajes que se puede realizar, que es una pregunta que también se suele hacer muy genéricamente con respecto a la aplicación dentro de las plataformas, en nuestra plataforma se puede fichar a través de la web, directamente podríamos fichar. Podríamos fichar a través de teléfono móvil, tanto Android como iOS. En estos casos también, si es necesario, el fichaje se puede hacer por medio del GPS para tenerlo localizado. Y por último también podemos fichar a través de equipos biométricos. Como sabéis, este año, os lo comento, no se podían utilizar los equipos de huella, o mejor, sí se podían utilizar, pero había que limpiarlo antes y después de cada fichaje. Pues claro, a las 9 menos 20 de la mañana entrando en el colegio, 50 profesores, los PAS, alguien de comedor, pues es absolutamente imposible. Entonces, o se utilizaban tarjetas, que es lo que hemos hecho, o lo que se estaban haciendo es utilizar equipos biométricos, pero de biometría facial, que simplemente con la visualización de la persona pues se podía hacer el fichaje de entrada y el fichaje de salida. Todos aquellos centros que tengáis tarjetas RFID para otras utilidades, pues podemos ver la compatibilidad de esas tarjetas con equipos biométricos o con equipos de pared. El equipo de pared es un equipo que se utiliza mucho en colegio, y lo estamos utilizando mucho en colegio porque nos gestiona una dinámica de paso y una dinámica de que no se olviden los profesores, porque es verdad que el profesor está a muchas cosas con sus alumnos, etcétera, y voy a la tutoría y vuelvo, y se olvidan de muchos fichajes y nos pasa muy habitualmente. Por lo tanto, un equipo de fichaje siempre es muy útil porque al final creamos esa dinámica de me acerco al equipo de fichaje, ficho, me voy, entro, o la incidencia que tenga que crear.
¿vale? Por lo tanto, podemos hacer ese equipo, podemos utilizar la tarjeta RFID. También hay un pequeño comentario. Bueno, están muy mal vistas las tarjetas RFID, lo llamábamos la tipología industrial o del ministerio, ¿no? Bueno, que nadie se sienta ofendido. Es verdad que, o la del taller mecánico, que va y ficha 1×3. Bueno, pues creemos que no es, por dos razones creemos que no es así. Primero, porque el profe tiene que estar en la clase, ¿vale? Bueno, podría ser que entre y que fiche y que luego vaya. No es la tipología habitual. Tenemos cientos de miles de fichajes de profesores, con tarjetas tenemos muchos, cadenas, grupos de centros de enseñanza que están utilizándolo, y la verdad es que no tenemos ninguna problemática ni los centros, y se puede utilizar indistintamente unos tipos. Todos los fichajes que hagamos con estos métodos que os he dicho, todos van unificados a el portal, que sería un portal vuestro. Ahí se unifican todos estos fichajes y ya se empieza a gestionar la base de datos. Por lo tanto, da igual fichar de una manera que de otra, porque todos los fichajes van a estar conexionados al sistema. Y por mi parte, nada más, para no aburriros. Paso a Beatriz el mando, y muchas gracias por vuestra atención. Pues la verdad, José Ramón y Eduardo, muchas gracias, porque yo creo que ha sido muy completo y además muy al detalle, ¿no? Y muy al grano, como os pedimos, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo creo que ya Eduardo, has contestado una de las preguntas, yo creo, porque bueno, pues nos preguntaban si, creo que, no sé si has podido verlo, pero nos preguntaban si se podía adaptar, es decir, si los trabajadores, bueno, pues pueden utilizar el móvil o solamente son equipos o PCs, ordenadores. Yo creo que esta pregunta sí que ya la has contestado, y ahora tenemos a Mercedes Gil, que quiere hablar, entonces le voy a dar paso, ¿vale? A ver si está Mercedes. Hola, buenas tardes, Mercedes. A ver si puede. Tiene que conectar el micrófono. Sí, Mercedes. ¿El audio? Mercedes, igual tienes que conectar el audio. O le tienes que activar tú el audio. No creo, ¿no? No. Mercedes, ¿puedes activar el audio, Mercedes? Porque sí podemos verla, y puede hablar, pero no. Parece que está congelada, Mercedes, ¿o es mi sensación? Es que... Está congelada, sí. ¿Verdad? Es que la veo que la imagen está fija, entonces no. Tal vez es esto, que tiene algún problema de conexión. Bueno, si no, ella puede utilizar el chat, porque sí que es cierto que no. Bueno, pues la pregunta que teníamos, yo creo que de Marta González, ya, bueno, pues preguntaba si Academia Tempo y EduTempo tienen aplicaciones para el móvil del trabajador o solo es para el ordenador. Ya creo que esto es ya lo hemos completado la respuesta. Eso es, y Mercedes estoy intentando, ¿no? Se ha quedado congelada, no. La verdad que no puedo rescatarla, o bueno, será un problema de conexión que ella tiene. Si no, en cualquier caso, Mercedes, si me estás escuchando, o todos los que estamos aquí presentes, sí que podéis contactar con nosotros. Es verdad, como ha dicho Eduardo, pues Academia Tempo y EduTempo además son plataformas a las que, de nuevo, y también se puede acceder muy fácilmente en la página web de Acade. Y bueno, podéis contactar con nosotros. Me ha gustado mucho, Eduardo, y esto sí que es importante, que no solamente es la parte de, ¿no? Es decir, la parte importante de asesoramiento y acompañamiento en muchas ocasiones, ¿no? Que sí que nos han pedido, bueno, y que sí que lo agradecen mucho los asociados, ¿no? Como no solamente es la parte de programación y diseño, sino que esa parte de consultoría, sino también esa parte de acompañamiento a veces a reuniones con representación sindical, etcétera, ¿no? Que ahora a veces es un poco... Es muy importante, Beatriz, ahora, ya que hemos pasado aquel susto y aquella obligación de la ley, de la norma y de cumplir, que sepamos que antes de lanzarnos a hacer algo, que estamos a disposición para ayudarles a tomar la mejor decisión. Que no, eso es muy importante. Mira, tenemos... asesorarles es lo más importante. Sí, exacto, eso es. Mira, tenemos ahora en el chat, tenemos también una pregunta, bueno, pues ¿cómo podemos saber los precios? Contactando directamente con algún email. Si queréis os voy a dejar, bueno, mi correo yo creo que todo el mundo lo tiene. Eduardo, si quieres poner también el tuyo, o si quieres poner directamente el tuyo en el chat, yo creo para que todo el mundo lo pueda tener, ¿vale? Voy a poner mi correo en el chat. Exacto, entonces así así pueden contactar contigo si quieren. Y luego Ricardo Rodríguez nos pregunta que quién tiene acceso a los datos de las estadísticas. Pregunta, ¿solo la dirección del colegio o también los representantes del comité de empresa, Eduardo?
Vale, ¿Quién tiene pues esto acceso a los datos de esas estadísticas que hemos Vale, enseñado? los datos, hoy por hoy la ley no obliga a dar a nadie los datos, es decir, los datos los tiene la empresa, ¿vale? Por lo tanto, nosotros, el sistema está preparado para hacer una cosa u otra, pero la obligación legal es que solo los tenga la empresa, pero los tiene que tener siempre preparados a disposición de requerimiento de los representantes sindicales y, si no los hay, de los representantes del pequeño comité o del propio empleado o de su asesor legal o representante legal. ¿Vale? Nosotros tenemos preparadas las dos plataformas para que los empleados puedan ver sus fichajes o no los puedan ver. ¿Vale? Nuestra recomendación es que los vean para que aprendan lo que están haciendo y cómo van de horas y cómo van semanalmente y mensualmente y aprendan. En el sector nuestro de enseñanza es bueno. En otros sectores les decimos que hagan justo lo contrario, ¿vale? Por ejemplo, en fábricas, en otros sitios, porque mal utilizan esa información. Yo creo que en enseñanza estamos muy acostumbrados a nuestros convenios, nuestras 1.240 horas, etcétera y tal, y es muy bueno que vayan viendo cómo van para que aprendamos entre todos, empresario y profes, a ver. Y me refiero a los profes, no a los PAS, ¿vale? No al resto de empleados que tienen muy claro lo que es, pero los profes específicamente. ¿Ok? Pues muy bien. No vemos, Eduardo, no vemos el correo. El correo, a ver. ¿Sí? Beatriz, es muy importante en esto que estaba diciendo Eduardo, que lo que yo planteaba antes, la protección de datos de carácter personal. Es decir, un trabajador no tiene derecho, no por legislación laboral, sino por protección de datos, a ver los datos de sus compañeros, salvo excepciones, como es obviamente la gente que lleva recursos humanos, porque tienen que elaborar las nóminas y tienen los datos, con lo cual es conveniente que esta gente tenga con el contratado firmado unos convenios adecuados con la empresa para garantizar esta seguridad. Y segundo, por ejemplo, este es otro de los modelos los ejemplos que solemos poner, por ejemplo, para lo que decíamos antes del papel. Normalmente el fichaje en el papel, que aparecen 20 señores, eso normalmente en los colegios no pasa, pero bueno, a lo mejor en las escuelas infantiles a lo mejor sí puede pasar, aparecen todos los empleados y estás viendo cuando está fichando el de al lado. Eso no solamente va en contra de la sistemática de registro de jornada, porque no se garantiza que haya que sea cierto, sino que además va en contra de la protección de datos. Y también, y finalmente, hacer un planteamiento. Una de las ventajas que tiene Sofosol, y no es la única empresa que está integrada en el Consejo a efectos de educación, tenemos a otras empresas porque están integrados a algunos de los más importantes empresas del sector, es que participan a través del Consejo en todo lo que es la evolución del registro de jornada. Nosotros estamos al habla con la Comisión de Trabajo del Congreso, con los distintos grupos, con las autoridades, con la Dirección General de la Inspección, con la Dirección General de Trabajo, un poco para hacerles llegar también a ellos cuáles son las inquietudes que estamos observando nosotros en el registro de jornada, y eso, por un lado, nos permite hacer llegar la información que nosotros recogemos, pero también nos permite que estas empresas estén mucho más preparadas para introducir cualquier cambio que se vaya a producir, porque normalmente hemos participado en ese cambio. La verdad que, vamos, sí que es cierto que con Eduardo trabajamos muy estrechamente y son muchos los asociados que efectivamente, digamos, reciben muy bien ese asesoramiento, ¿no? Y formar parte del consejo yo creo que también es una, ¿no? Es decir, también es un plus, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, Paloma nos dice que muchas gracias y yo, bueno, pues agradeceros. No veo que tengamos aquí, bueno, no veo que tengamos más preguntas. Sí que es cierto que se pueden suscitar y os las haremos llegar. No será esta la última vez que nos veamos, estoy segura, José Ramón, Eduardo. Os agradezco mucho que hayáis estado con nosotros esta tarde, a todos los que estáis al otro lado de la pantalla también. Gracias por acompañarnos una vez más. Y el correo, sí, el correo, Marta, sí que ha puesto... Sí. Eduardo, sí has puesto el correo, ¿verdad? Sí, eusquiano. Lo que pasa es que tienes que compartirlo. Mira, lo voy a hacer yo tranquilamente. Y entonces, porque lo compartir con... que justamente lo has puesto para nosotros... Ya está, ya está compartido, Marta, ya lo podéis estaba ver. Solo compartido sí, solamente lo habías con nosotros. Sí. Eso es. Pero ya lo tenemos, no pasa nada, ya lo tenemos. Yo creo que ya lo pueden, ya todo el mundo te tiene localizado, y si no, como digo, podéis contactar con ACADE, con
o conmigo, con Mira, cualquier... Hay del una equipo, pregunta, Beatriz, hay una pregunta de Ricardo. A ver, la ley obliga a tener el registro de jornada o iniciar el proceso de puesta en marcha del registro de jornada desde el 13 de mayo del 2019. Ujú. Es que no veía la pregunta. Pues yo creo que no hay más preguntas. Sí, hay No otra de veis. Ana Martínez. Dice, Pues si ¿cómo se puedes verla, contempla, porque la verdad que no sé qué sí, sucede, ¿vale? Porque cómo se no. contempla el tiempo efectivo en el registro de jornada ante los viajes escolares de varios días? Bueno, realmente esto no está muy definido y es un campo de discusión importante. De momento, tampoco, gracias a Dios, la magistratura ha entrado en el tema porque podíamos asustarnos, pero la mejor solución es que las empresas contéis con el soporte de que esto se haya tratado en el convenio colectivo correspondiente y al menos se le haya dado una solución que, si no sea la solución 100% perfecta, sí que os plantea una defensa ante cualquier, porque en definitiva estáis aplicando lo que dice la ley, que dice que esto se regulará por el convenio colectivo. Otra cosa es que el convenio colectivo haya que impugnarlo en su momento, pero eso ya son otros procedimientos. Sí, en el convenio de ACADE, el convenio que ACADE defendió en el convenio de escuela de enseñanza privada, figura reconocido cuánto tiempo se debe dedicar, si coge con fin de semana o no coge con fin de semana, etcétera. Y nosotros preparamos dentro de EduTempo una plantilla específica de plan horario para que esas horas queden reflejadas de una manera determinada automáticamente cuando ficha salir de viaje y automáticamente le ficha, pero viene en el convenio ya. No me acuerdo de memoria ahora cuántas son, Sí, pero tampoco tendríamos que mirarlo. Pues la verdad que no veo más. Yo no sé si veis más preguntas, No, de José momento Ramón, nada más. Eduardo, porque no veo. No. Yo creo que vamos, que pues daros las gracias de nuevo y nada, nos vemos pronto. Espero que, bueno, si no nos vemos en estos días, que descanséis en verano y a todos los demás también igualmente. Muchas gracias por estar de nuevo una tarde más y que tengáis buena tarde y buen fin de semana. ¿Vale?